definida por el ángulo. Prácticamente ahí está. Se gira una cantidad muy pequeña. El ángulo que se genera aquí es también muy pequeño y esa es la cantidad que genera el giro. Bueno, ya estábamos ahí, ¿no? Decíamos, ¿cómo calculamos ese desplazamiento? Desplazamiento es L por el ángulo, nada más, porque el ángulo es muy pequeño, ¿no? Y aquí hay una corrección, nada más. Creo que ayer yo escribí M por teta igual a K, y eso es un error. Es K por teta igual a N. Así es como se define esta cantidad. Por eso la marqué allí en rojo para que ya quede correcta. Es K por teta igual a M. Entonces, si queremos despejar el valor de teta, es dividir M entre K y ajustar las unidades, ¿no? Las unidades M entre K. Entonces, podemos conocer el ángulo y como se giró respecto al centro de torsión, entonces este es el fulcro, digamos, o el punto con respecto a la cual se hace la rotación, y entonces la distancia sería la distancia que hay del centro de torsión al borde de la estructura. Eso sería la distancia L. Podemos calcularla en la estructura, ¿no? Podemos saber cuánto vale L en la dirección horizontal, porque este es un momento, es el momento más grande y se genera cuando la fuerza se aplica en la dirección horizontal. Entonces queremos saber cuánto se movió esta cantidad, es esta dimensión, cuánto se movió hacia abajo, y esto, pues obviamente, cuánto se movió hacia arriba, ¿no? Es la misma cantidad. Bueno, estábamos en eso ayer, nada más una corrección con la fórmula, es M entre K. No sé si gusten agregar ustedes algo. Vamos a hacer esos cálculos, ¿no? Nos interesa saber cuánto se desplazó la estructura. Este es el desplazamiento debido a la torsión, aparte es el desplazamiento debido a la fuerza sísmica como tal. Se suman los dos desplazamientos y ese es el desplazamiento total del edificio. Bueno, recuerden, la fuerza ahorita está aplicada en la dirección X, ¿no? Lo que hicimos aquí con el ángulo también aplica en la vertical. Este punto está un poquito atrás y se movió hacia adelante. ¿Cuánto? Se puede calcular, ¿no? Se puede calcular sabiendo cuánto rotó esa línea. Una pregunta que agregar. Estaba aquí, ¿no? Línea vertical. Bueno, vamos, estaba aquí la fórmula para hacer los vínculos. Observen ustedes, es el momento de torsión K por teta. Entonces, lo que hay aquí, lo voy a escribir nuevamente para que vean ustedes. Es el momento de torsión, el máximo, ahí está, sobre la rigidez torsional, acá. Yo voy a agregar un 100 nada más por las unidades, para que quede, para que tenga unidades adecuadas. Entonces ahí está, 3011 radianes, 3011, es una cantidad muy pequeña, muy pequeña en cuanto al ángulo, ¿no? Pero como esto se va a multiplicar por la longitud, cuando ya se hace la multiplicación, el efecto ya se nota. Entre más longitud tenga la estructura, mayor será el efecto. Vamos a verlo entonces. Recuerden, este resultado no tiene unidades, son radianes. Son radianes simplemente. Bueno, aquí vamos a usar esta tabla para hacer esos cálculos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que buscar las distancias del centro de torsión hacia los bordes de la estructura. Las distancias del centro de torsión hacia el borde, ¿no? Una distancia hacia la izquierda, que es la posición del centro de torsión, y una distancia hacia la derecha. Es lo que hay aquí, nada más lo voy a poner.
Ok. Entonces, esto va a ser para X, dirección X. Para dirección Y. Bueno, para la posición del centro de torsión del origen hacia el centro de torsión hay 467. Y entonces, ¿cuánto hay del centro de torsión hasta el otro borde de la estructura? Pues a la longitud de la estructura le vamos a restar el valor de 467. Entonces, la longitud de la estructura en X es 975. Si a 975, bueno, aquí está repetido. Si a 975 le quito 498, me dice cuánto hay del centro de torsión hasta el borde de la estructura, y eso es lo que hay aquí. Entonces, a 975 le voy a restar 467, 508. Lo mismo en la dirección Y. Desde el origen hasta el centro de torsión hay 498. ¿Cuánto hay todavía desde el centro de torsión hasta el otro borde de la estructura? Entonces tenemos 12 menos 498, 702. Esas son las dimensiones. ¿Por qué nos interesan estas? Porque son más grandes, ¿no? Son más grandes. En caso de que 467 y 498 fueran más grandes, se utilizarían esas, pero siempre se utilizan los valores más grandes. De hecho, aquí incluso vamos a usar los dos. Ahorita vemos el procedimiento. Bueno, entonces, nuevamente, si voy aquí, en la dirección X, observen, en dirección X es 508. Voy aquí. Quiere decir que esta línea mide 508. Quiero saber cuánto se desplazó hacia abajo. Entonces, ayer ya platicamos cuánto se desplazó, pues esta longitud por el ángulo. Entonces, como esa cantidad de desplazamiento por torsión, a poner D minúscula a esa cantidad. Hacer D minúscula de torsión, desplazamiento por torsión. ¿Cómo se va a calcular? Ayer ya lo platicamos, es R por teta. El valor de teta ya se calculó, ahí está 3011. Entonces, para que queden centímetros, como esa cantidad de estos metros, voy a agregar un 100. Entonces sería 100 por 500, bueno, por 508 va a ser 508, y esto por el ángulo. 0.06, es una cantidad muy pequeña, 0.06. Bueno, ahorita lo platicamos. De la misma manera aquí, sería esto por 100 y por el ángulo, la dirección Y. Eso es lo que se movió, en este caso hacia arriba, ¿no? Perdón, hacia la derecha. Aquí en Y, esta línea que estaba vertical, esta línea antes estaba vertical, y esta línea se movió un poquito hacia la derecha. ¿Cuánto se movió? Pues el ángulo es el mismo. Ese ángulo que está aquí es el mismo ángulo que está acá. Entonces estoy multiplicando esta cantidad por el ángulo y me está diciendo cuánto se movió hacia la derecha. El desplazamiento en este caso es en X. Tal vez eso sería importante ponerlo aquí, ¿no? Estoy en la dirección X, este es un desplazamiento vertical, el que está aquí. Yo creo que sí voy a agregar una columna donde diga eso. Vamos a hacer una serie de cálculos aquí, pero ahorita los platicamos. Es un desplazamiento vertical, el que está aquí. Desplazamiento vertical, y el que está acá es un desplazamiento horizontal. Es importante que los tengamos así porque los vamos a sumar con otras cantidades.
Bueno, 0.06. Lo estoy escribiendo con minúscula porque este desplazamiento se llama desplazamiento reducido. Este desplazamiento que está calculado aquí se llama desplazamiento reducido. Voy a ver que esté correcto el vínculo, no se haya movido. Están bien. Bueno, como ustedes recuerdan, acá arriba para calcular la fuerza cortante, cuando hicimos este cálculo, el coeficiente sísmico se dividió entre Q, ¿no? Se dividió entre Q'. Y a esta fuerza que está aquí, que estamos utilizando, se le llama fuerza reducida. Entonces, como la fuerza está reducida, los desplazamientos que produce también están reducidos. Ese es el punto, ¿no?, de este procedimiento. Se reduce la fuerza sísmica según el valor de la ductilidad, pero el desplazamiento no se reduce, ¿no? El desplazamiento sigue teniendo su mismo valor. Entonces, el desplazamiento debe calcularse con las fuerzas sin reducir. En la realidad van a aparecer las fuerzas sin reducir y van a generar desplazamientos sin reducir, ¿no? Y entonces esos debemos nosotros considerar. Para tomar en cuenta los desplazamientos reales, voy aquí a esta tabla, aquí adelante, voy a escribir desplazamientos por torsión reales, y lo voy a poner con mayúscula. Desplazamiento por torsión reales. Y entonces, ¿cómo se calculan? Ahí había un punto 12, punto 16. 0.06 por el factor Q que tenemos acá arriba. En este caso es 2 para la dirección X. Y lo mismo aquí para el siguiente valor, es el desplazamiento reducido por el factor Q para que sea desplazamiento real. Entonces, las minúsculas son desplazamientos reducidos y las mayúsculas son desplazamientos reales. ¿Alguna pregunta ahí? Adelante, Derek. Entonces, para volver los desplazamientos reales, solamente esos desplazamientos reducidos se deben multiplicar por el factor Q correspondiente en cada dirección. Así es, lo que pasa es que el análisis se hace con fuerzas reducidas, porque como hemos platicado, el reglamento está pensado para que se disipe energía, ¿no? Y entonces esa reducción de la fuerza sísmica es lo que supone la cantidad de, bueno, no la cantidad, sino una medida de la energía que puede disipar el, el edificio en forma de daño, ¿no? Entonces, el valor de Q está relacionado con eso, el factor de ductilidad, o sea, qué tanto puede deformarse la estructura y disipar la energía mientras se deforma. Pero el desplazamiento obviamente va a aparecer, ¿no?, sin tomar en cuenta el valor de Q, porque esa reducción la estamos haciendo nosotros en el procedimiento, pero en la naturaleza esa reducción no ocurre. Ok, gracias. Muy bien, muy bien. Bien, Derek. Estamos multiplicando por Q. Por Q. Bueno, los desplazamientos reales por torsión, entonces, un desplazamiento vertical de 0.12 centímetros y un desplazamiento horizontal de 0.16 centímetros. Son desplazamientos debidos a la torsión. Ahora, hay desplazamientos debidos a la fuerza sísmica como tal, ¿no?
y también debemos tomarlos en cuenta, esos desplazamientos. Entonces, eso es lo que sigue ahora. Ok, aquí están los de la otra dirección. Igual hay que tomarlos en cuenta. Estos son con 507 y 702 los desplazamientos, el vertical es 0.06 y el horizontal es 0.08. Y ahora si usamos esas cantidades, 467 y 498, vamos a obtener estos desplazamientos. Esto es lo que hay ahí. Observen, 508 es a la derecha, ¿no? Entonces, a la derecha se movió hacia arriba, 0.06, y hacia abajo, 0.05. O hacia abajo, 0.06, y hacia arriba, sí, así. Hacia abajo, ese punto se movió hacia abajo. ¿Cuánto se movió? 0.06 centímetros. Y este punto se movió hacia arriba. ¿Cuánto se movió hacia arriba? 0.05. ¿Por qué? Porque el centro de torsión no queda justo al centro, ¿no? Al centro de la figura geométrica. Si quedara al centro, y si esto se mueve 0.05 hacia abajo, esto también 0.05 hacia arriba. Si esto se mueve 0.06 hacia abajo, esto 0.06 hacia arriba. Si estuviera justo al centro, pero no está al centro, está movido un poquito hacia la izquierda, entonces irá más hacia abajo y menos hacia arriba. Eso es lo que hay ahí. Y en ambos casos, uno es desplazamiento horizontal y otro es desplazamiento vertical. Igual aquí voy a agregar una columna con esto. Muy bien, son más pequeños, y aquí están multiplicados por el factor Q. Ahí está, el factor Q que le corresponde. Entonces, estos también serían desplazamientos reducidos y luego desplazamientos incrementados. Muy bien, estos son los desplazamientos ahora debidos. Okay. Estos son los desplazamientos debidos a la fuerza cortante directa, ¿no? Entonces hay una fórmula también semejante a esta cuando se trata de fuerzas. Bueno, la voy a poner aquí. Cuando se trata de fuerzas, ¿qué dice? K por X, ¿no? Igual a F, así. Entonces, si queremos el desplazamiento, lo que dice aquí es que hay que dividir la fuerza cortante. X es igual a la fuerza cortante entre la rigidez del entrepiso. Eso es lo que dice aquí. Voy a cambiarla por B. Así. Ok, entonces si quiero conocer los desplazamientos de este entrepiso, los desplazamientos relativos son los que aquí se obtienen, desplazamientos relativos. Tendría que dividir el cortante entre la rigidez del entrepiso. Y ese es otro desplazamiento, ¿no? Lo que calculamos ahorita es debido a la torsión, y lo que vamos a calcular ahora con esta fórmula es debido al cortante directo. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer aquí en esta tabla? Pues aquí, desplazamiento también va a ser, va a poner dB minúscula, desplazamiento por cortante. Entonces, observen ahí es 0.32 y estoy dividiendo el cortante del entrepiso
de aquí, 67, sobre la suma de las rigideces en el entrepiso, 86.69. A ver si está correcto. Sí, estoy en planta baja. Así es. .78. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Para la dirección Y, es el cortante en Y. Planta baja. Sobre la rigidez en Y, 94.23 centímetros. 0.78 y 0.23 centímetros. Y estos nuevamente son reducidos. Estas cantidades que están aquí son desplazamientos reducidos en planta baja, desplazamientos reducidos. Vamos a hacerlo ahorita para planta baja y ya luego platicamos de planta alta. Vamos a hacer de esa manera. Entonces, de la misma manera, para obtener los desplazamientos del cortante, pero ya reales, vamos a multiplicar estos valores por Q. Le aparece el valor de Q. Lo mismo aquí. Muy bien, en este caso entonces el desplazamiento real debido al cortante es 1.55 en la dirección X y 0.46 en la dirección Y. Esto es lo que tenemos de desplazamiento por cortante. Aquí sí están asociados a la dirección que les corresponde. Aquí les tuvimos que poner que era vertical y horizontal, porque ahí son al revés, ¿no? Pero aquí sí, este desplazamiento que está aquí, ok, le voy a cambiar la letra aquí para que ponerse desplazamiento de cortante. Y aquí sí es la fuerza entre la rigidez. La fuerza en X, la rigidez en X. Y luego en el punto 46, la fuerza en Y entre la rigidez en Y. Y en Y tenemos más rigidez, por eso hay menos desplazamiento. O lo que sigue es que se tienen que combinar estos desplazamientos para tener los desplazamientos totales. Una vez que están multiplicados por Q, se pueden multiplicar. Pero se pueden sumar. Pero antes, no sé si tienen ustedes algo que agregar. ¿Se suman los desplazamientos en X y en Y? Se suman los desplazamientos para ambas direcciones, ¿no? Desplazamientos de X con desplazamientos de X y luego desplazamientos de Y con desplazamientos de Y. Nada más es cuidar la geometría del desplazamiento. Ok, pero entonces es desplazamiento por torsión más desplazamiento por cortante. Bueno, a ver, al final nos va a quedar la suma de ambos, pero los desplazamientos que quedaron en X para la torsión con los que quedaron en X para el cortante, es lo que hay que hacer. Ok. Desplazamiento de torsión en la dirección X más desplazamiento de cortante en la dirección X, es lo que vamos a hacer. Por eso era importante aquí, pues era importante poner esta nota, ¿no? Que son desplazamientos verticales y estos desplazamientos horizontales. La H indica que, aunque se calculó para la dimensión en Y, el resultado está en X, ¿no?
Eso es lo que hay que cuidar. Bueno, lo vamos a ver nuevamente aquí. La intención es que no quede duda. Observen aquí. La dimensión horizontal que tengo aquí es la que utilicé para calcular el desplazamiento. La dimensión es horizontal, pero el desplazamiento es vertical. Y luego si estoy acá, voy a usar las líneas. Aquí había originalmente una línea vertical, ¿no? Ahí había una línea vertical. Entonces esa línea vertical se giró, quedó así, ¿no? Entonces la línea originalmente era vertical, pero el desplazamiento que tuvo, su extremo, fue en la horizontal. Eso es lo que indican los símbolos nada más, y eso es lo que hay que cuidar, ¿no? Entonces, si tengo un desplazamiento horizontal aquí, lo tengo que sumar con lo que queda acá, ¿no? Si tengo un desplazamiento vertical de este punto, lo tengo que sumar con lo que quedó aquí. Eso es lo que debemos tener claro. No sé si como con eso queda más clara su pregunta, Derek. Sí, jefe, gracias. Muy bien, Derek. Bueno, nada más queda hacer esos desplazamientos y ya tendremos los desplazamientos total. Es una superposición, ¿no? Desplazamientos de cortante más desplazamientos de torsión, pero en la dirección que corresponda. Nuevamente notar eso, ¿no? Este desplazamiento aquí, el de la derecha, ese desplazamiento es hacia abajo, ¿no? Este desplazamiento es hacia abajo y este desplazamiento es hacia arriba. Entonces, ese desplazamiento de torsión, al directo, como el directo es hacia arriba, como el directo es hacia arriba, al directo le está restando. Y de este lado le está sumando. Y acá pasa algo semejante, ¿no? Aquí arriba, este está sumando, se movió hacia la derecha, pero este se movió hacia la izquierda, entonces este de aquí está restando. Esto también hay que tener cuidado ahora que calculemos los desplazamientos. Bueno, vamos a ponerlos en la fórmula para que lo observen ustedes. Aquí, desplazamiento 1. Con mucho cuidado. El desplazamiento 1 va a ser, esa es una convención, ¿no? El desplazamiento 1 va a ser el de la izquierda. Es desplazamiento en X. Es desplazamiento en X. Entonces aquí en X es arriba y abajo. El desplazamiento 1 en X es este de aquí abajo. Este de aquí. Entonces este punto se fue hacia atrás. Le voy a restar. Le voy a restar el desplazamiento horizontal. Entonces, miren, es el desplazamiento del cortante menos el desplazamiento horizontal debido a la torsión. Es este de aquí. Este es el desplazamiento 1. Y el de arriba, desplazamiento 2. Vamos a repetir todo esto para que no haya problema. El desplazamiento 2 es el de arriba. Entonces, por la torsión se fue hacia adelante. Este punto se fue hacia adelante. Entonces, como ya usé el desplazamiento de cortante más desplazamiento horizontal, ¿no? Desplazamiento horizontal debido a la primera dimensión. Menos 1,44. Disminuyó porque la torsión, el cortante lo movió hacia adelante, pero por torsión se fue hacia atrás. Y aquí va a pasar lo contrario, ¿no? El cortante lo mueve hacia adelante y la torsión también lo mueve hacia adelante, pero ahora voy a usar este otro dato. Si ya usé el punto 11, ahora uso el punto 16.
1,72. Esos serían los desplazamientos finales en X, ¿no? Este punto que está aquí abajo, con respecto a su posición inicial, se movió 1,44. Y este punto que está aquí arriba, con respecto a su posición inicial, se movió 1,72 centímetros. Todos estos son centímetros. La intención es notar eso, ¿no? Por el efecto de la torsión, estos desplazamientos no son iguales. ¿Alguna pregunta o comentario? Vamos a hacer lo mismo en Y. En la dirección Y voy a llamar a este punto el desplazamiento 1 y a este punto el desplazamiento 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí en este punto con los desplazamientos? ¿Sumarlos o restarlos? Ahí sería sumar. Sumar. Entonces, eso es lo único que hay que notar, ¿no? Tengo que sumar con el primer desplazamiento vertical. Sería desplazamiento de cortante más desplazamiento vertical. Y desplazamiento de cortante, y como consecuencia tengo que restar el desplazamiento de torsión. Voy a cuidar que haya colocado los vínculos adecuadamente. Aquí hay un error. Porque debe ser con este de aquí. Está bien. Está bien. Muy bien, esos serían los desplazamientos totales. En la dirección Y, este punto que estaba inicialmente por acá abajo se movió 0,57 hacia arriba y este se mueve hacia arriba y luego la torsión lo regresa. Entonces, nada más, al final se movió 0,35 centímetros. Se mueve menos en la dirección Y porque es más rígido en la dirección Y. Se nota aquí al hacer estas operaciones. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Por qué hicimos esto? ¿Para qué calculamos los desplazamientos? Les voy a dar formato aquí a la hoja mientras ustedes responden. ¿Por qué era importante hacer esta revisión de desplazamientos? Para calcular las distorsiones y checarlas con las permisibles. Así es, esa es una de las razones, ¿no? Revisar las distorsiones de entrepiso. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Y qué otra razón tenemos? Ahorita checamos las distorsiones. Dejé esta tabla aquí, aunque la pueden poner acá al final, ¿no? Tal vez eso sería más conveniente después del resumen de elementos mecánicos. Bueno, es que aquí tengo esta tablita que vamos a usar un poquito más adelante. Y luego ya viene el diseño, ¿no? Podríamos hablar de eso. Tal vez por aquí estaría bien esa tabla. ¿Qué otra revisión podríamos hacer?
vamos a platicar más adelante. Y esta revisión, ¿no? Esta revisión hace falta. ¿Por qué hace falta? A ver, Derek, apóyennos con un comentario. ¿Por qué hace falta? Porque para checar la condición de regularidad de la estructura y ver por qué factor se va a multiplicar, ¿no? Porque ahorita, creo que cuando iniciamos el diseño, o bueno, cuando iniciamos más bien las revisiones, supusimos cierta condición de regularidad para la estructura, pero nos faltaba revisar esto. Se supuso, ¿no? Se supuso que no cumplía y con eso se hizo el análisis. Y ahora ya es tiempo de que revisemos y si sí cumple, entonces modificar. Usamos la condición más desfavorable, ¿no? No sé qué tan bueno haya sido eso, pero usamos la condición más desfavorable, pensar que no cumplía. ¿Qué tal que pensar que no cumplía hizo que no cumpliera? ¿Podría ser eso? Pero sí iba a cumplir, ¿no? Porque pues es una casa de 2 niveles. Pues depende de la... Bueno, alearnos en la dirección X tiene poca rigidez. Bueno, vamos a revisar. A ver, ayúdanos a leer nuevamente, por favor, el punto 12. En ningún entrepiso, el desplazamiento lateral de algún punto de la planta excede en más de 20% el desplazamiento lateral promedio de los extremos de la misma. Muy bien. Entonces, aquí te habíamos puesto una imagen también con respecto a eso, ¿no? Creo que la borré, pero había una imagen de la NTC que indica cómo calcular esa condición. Aquí está. Entonces, voy a llevar a la parte de abajo. Ya, por eso es que después no guarda, ¿no? Bueno, no sé. Esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Acabamos de calcular esas cantidades. Ahí se observa, aquí está más exagerada la figura, pero se observa como B máxima es la suma del directo más el de torsión y B mínimo es la resta del directo menos el de torsión. Entonces, esos ya los tenemos, ¿no? B máximo y B mínimo ya los tenemos tanto para la dirección X como la dirección Y. Lo único que hace falta es revisar que cumplan esta condición. ¿Están de acuerdo con eso? Ya tenemos estos valores, ¿no? Son estos de 1 y de 2 son esos valores. Entonces, 1,44 para la dirección X, ¿no? La dirección X, este se movió hacia la derecha 1,44 y este se movió 1,72. Para la dirección Y, este B máximo vale 0,57 y B mínimo vale 0,35. Hay que calcular desplazamientos promedio. Recuerden, eso ya son los desplazamientos que para el sismo de diseño este edificio va a experimentar, ¿no? Va a mover 1,72 centímetros
hacia una dirección es poco, pero el daño que eso podría generar, pues, según esto, es importante, ¿no? Cuando ocurren sismos ligeros, pues prácticamente no se debe mover, prácticamente debe estar en su sitio. Es el desplazamiento promedio. Y luego nos piden 1.2 del promedio. Muy bien, y el máximo debe ser menor a 1.2 del promedio. Entonces aquí la condición, ¿no? La condición es si el desplazamiento máximo, que en este caso, bueno, podemos poner una nueva fórmula. El máximo de estos dos valores es menor que 1.2 del promedio, entonces cumple. Si no, no cumple. Cerramos paréntesis. Cumple. Muy bien. Arrastramos condición. ¿No cumple? No cumple. Prácticamente, ¿no? Prácticamente punto 57 y ese valor dio punto 56. Está en el límite, justo en el límite. Pero según esto no cumple. No cumple. ¿Qué pasa si no Bueno, cumple? pues, pues ahorita nada, porque quiere decir que elegimos la opción correcta, que no cumplía, ¿no? Pero la pregunta era esa, ¿no? Ok, entonces ahí se está checando que efectivamente la manera en que consideramos la condición, el punto 12 de la condición de regularidad está correcta. Es correcta exactamente la elección en pensar que no cumple, pero la pregunta es, ¿qué tal que pensar que no cumplía hizo que no cumpliera? Pero, ¿Podría pasar algo? o sea, si no cumple, sí cumple. Y si cumple, no cumple, ¿no? O sea, si no cumple, cumple con lo que dijimos. Y si cumple, no cumple con lo que supusimos, ¿no? Así es, así es. Sí, ahorita se dijo que la condición 12 no se iba a cumplir y realmente no se cumplió, ¿no? La condición 12 no se cumple. En la dirección Y no se cumple esa condición. Y ahí en la que sí se cumple. Es la X, pero como la condición aplica para la estructura completa, entonces al no cumplir en Y, automáticamente la X también se ve afectada. Si se hubiera cumplido, tenemos que regresar y cambiar el factor que ocupamos por irregularidad. Sí, Así ¿no? es. Sí, y en lugar de punto 8 sería la unidad. Bueno, Ok, ahora gracias. sí, quiere decir que ya no vamos a hacer ninguna modificación, ¿no? Aunque está en el borde, pues está justo en el borde. Pero no cumplió, pues rigurosamente. El Excel no miente, ¿no? Ahí no hay manera de que le digan, oye, pero es que me faltaba, ¿dónde he escuchado eso, no? Me faltaba una décima. Y el Excel dice, no, no Pero no cumple. habría tanto problema en este caso, ¿no? Porque digamos que se considera una condición más favorable. El problema hubiera sido si hubiéramos considerado que sí cumplía y no cumplía, ¿no? Sí, sí, ahí va a ser más problemático todavía. Más problemático todavía. Bueno,
elegimos la opción adecuada. No cumple. Muy bien, ¿algo que gusten ustedes agregar respecto a esto? Hacía falta esta revisión, vamos a hacer también la revisión de las distorsiones, pero eso lo haremos en la siguiente clase. Si no hay algo más que gusten agregar, gracias por su atención. Jorge. Yo tengo una duda. ¿No sería mejor que cumpliera con la condición, o sea, tratar de que el edificio cumpliera con esto para que tuviera más regularidad el edificio y fuera ante los Así es. sismos mejor? Así es, sí, sería buscar la manera, ¿no? Pero como nosotros ya hicimos modificaciones, ya modificamos, porque ¿cuál es la manera? El problema aquí es la torsión, ¿no? Pero ya hicimos modificaciones y vimos que la torsión ya la redujimos al mínimo posible, ¿no? Entonces, digamos, ya usamos nuestros comodines aquí en este proyecto. Ok, o sea, a este punto ya no podemos tratar de hacer que cumpla, ¿no? Ya simplemente la trataríamos como una estructura irregular. Así es, así es. Digamos, ya hicimos lo que teníamos, las modificaciones que creímos pertinentes, ¿no? Pero Ok, gracias. si en determinado proyecto ustedes pueden hacer todavía alguna modificación, pues sí, como menciona Jorge, es lo que procede, ¿no? Aquí porque ya vimos, ¿no? Modificamos un muro, modificamos el otro, modificamos el más largo y esa es la opción que elegimos. Pero si hubiera, la hubiésemos también considerado, si hubiera alguna otra opción. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Nos vemos. Hasta luego.